buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Subdivisión y Partición. Para un mejor desenvolvimiento de la capacitación, al finalizar la exposición, se abrirá el chat del Zoom o el micrófono para que puedan realizar sus preguntas. El día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Fred Williams Kilcat, quien es abogado de la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la maestría en Derecho Civil y Derecho Notarial y Registral. Fue integrante de la Comisión de Trabajo para elaborar el proyecto del Reglamento General de los Registros de Predios, creada por Resolución 17-2021 SUNAR S.A. Actualmente es registrador público de la zona registral número 5, C de Trujillo, e integrante de la red de capacitadores de la SUNAR. Adelante, doctor Fred Kilcat. Bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Gracias. El tema que nos convoca hoy es la partición. La siguiente, por favor. Para comprender este tema, es necesario que antes tengamos en claro qué es copropiedad, porque es ante la copropiedad que surge la necesidad de realizar la partición. ¿Cuándo existe copropiedad? Existe copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. ¿Qué significa esto? Nos referimos a cuotas ideales y hay que tener en claro y distinguir las cuotas ideales de las partes físicas, de las partes materiales de un predio. Hablamos de un solo bien que representa el 100%. Cuando este bien pertenece por cuotas ideales, es decir, dividimos el porcentaje entre dos o más personas, hablamos que existe copropiedad. En el ejemplo, si un bien representa el 100% y A tiene 30% y B tiene el 70% restante, existe copropiedad sobre este bien. A diferencia que cuando un bien de 1000 metros, de los cuales 200 pertenecen a y 800 pertenecen a B. Ahí no existe copropiedad. Ahí existen dos bienes definidos, delimitados, que pertenecen a personas diferentes. Bien, cuando hablamos de copropiedad, hablamos de un mismo bien que en cuotas ideales, en porcentaje, pertenece a dos o más personas. Y no sabemos, no podemos establecer cuál es la parte física en la que se concretiza ese porcentaje, sino hasta luego de realizada la división y partición del bien. Mientras tanto, son cuotas ideales. Yo tengo el 5% de la totalidad del bien, pero ese 5% no está delimitado físicamente en el bien. Es ideal, por eso. Hasta que no se realice la división y partición, no se va a poder definir físicamente en el bien qué parte representa mi 5% sobre el predio matriz. Siguiente, por favor. Bien. A continuación veremos algunos aspectos que son importantes y que surgen de la copropiedad. En primer término, las decisiones sobre el bien común, cómo es que estas son adoptadas. Siguiente, la condicionabilidad de la validez, ¿no?, del acto realizado por uno de los propietarios. Bien, sobre las decisiones sobre el bien común, ¿cómo se adoptan? Ya estamos en un escenario donde un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. Tienen que tomar decisiones sobre el bien común. ¿Cómo disponer del bien, gravar el bien? Es decir, quieren transferir el bien, lo quieren vender, lo quieren donar, lo quieren hipotecar, lo quieren dar en arrendamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que puedan realizar esos actos sobre el bien común? Lo que se requiere es que exista unanimidad.
¿Qué significa? Que todos los copropietarios estén de acuerdo en la realización de este acto. Si son 10 copropietarios, los 10 copropietarios tienen que manifestar su voluntad. Si es que basta que uno de ellos no esté de acuerdo y no es posible realizar ninguno de estos actos, ¿no? Independientemente de la cuota que tenga, por muy ínfima que sea, no se va a poder realizar la división y partición, que es un acto de disposición, tampoco se va a poder realizar, ¿no? De manera voluntaria. Para hipotecar el bien, igual. Para hipotecar el bien íntegro, ¿no? Todo el bien, se requiere que todos los copropietarios manifiesten su voluntad en ese sentido. Para introducir modificaciones en el bien también, y esto hace referencia a tanto a la subdivisión como a su correlato en los registros públicos, que es la independización, ¿no? Para subdividir un predio o para independizarlo, se requiere también de que todos los copropietarios estén de acuerdo y manifiesten su voluntad en ese sentido, ¿no? ¿Y cuándo se requiere mayoría absoluta? Mayoría absoluta es la mitad más uno, pero no hablamos de número de copropietarios, sino hablamos de la cuota ideal que ellos tienen. Es decir, por ejemplo, si existen 10 copropietarios y uno de ellos tiene más del 50% de acciones y derechos sobre el bien, él tiene la mayoría absoluta, ¿no? Y él puede, solo él, tomar decisiones referentes a actos de administración ordinarias, ¿no? Vinculadas a la conservación del bien o, por ejemplo, sobre la declaratoria de fábrica, ¿no? En vía de regularización. Ya existe físicamente, el bien se encuentra edificado, ¿no? Entonces, los copropietarios que individual o en conjunto reúnan más del 50% de cuotas ideales, ¿no? Pueden regularizar la declaratoria de fábrica sin necesidad que intervengan los demás. Ya si esa declaratoria de fábrica conlleva el fraccionamiento de hecho del predio, es decir, se solicita adicionalmente la independización del predio como consecuencia de la fábrica, allí ya se va a requerir la intervención de todos los copropietarios. Siguiente, por favor. Bien. Sobre la condicionabilidad de la validez de actos de propiedad exclusiva. ¿A qué nos referimos? Si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que importe el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto solo será eficaz desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto. Lo explico. Habíamos dicho que cuando hay copropiedad, el bien pertenece en cuotas ideales a cada copropietario. ¿No es cierto? O sea, un bien que representa el 100%, A tiene 10, B tiene 30, C tiene 30, ¿no? Y así, hasta completar el 100%. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este caso, A, que tiene solo el 10%, transfiere, ¿no? Un área determinada del predio? Ese acto no va a tener eficacia porque recordemos que él es propietario de una cuota ideal. Él no es propietario de una parte física determinada, delimitada, concreta del predio. Es el 10% de todo, de la totalidad. ¿Sí? Entonces, él está transfiriendo 200 metros, ¿no? De un predio de 2000 metros. Entonces, ese acto no va a tener eficacia, sino a partir de que, ¿no? Los demás copropietarios le adjudiquen esos 200 metros a este copropietario, ¿no? Cuando eso ocurra, recién esa transferencia que él realizó de esos 200 metros va a tener eficacia. Siguiente, por favor. Bien. Y como el copropietario tiene una cuota ideal sobre el predio, él puede disponer de ella. Eso sí, de su cuota ideal puede disponer, o sea, del 10% como tal. Él puede disponer el 1, el 2, el 3, hasta el 10%, ¿no? Lo puede vender, lo puede donar,
lo puede hipotecar también, ¿no? Y para esto no va a requerir la autorización de los demás copropietarios. Está disponiendo de su cuota ideal, no está disponiendo de una parte física del predio matriz, sino del porcentaje de acciones y derechos que él tiene sobre el bien, ¿no? Si tiene 10%, libremente puede transferir este porcentaje o hipotecarlo también. Siguiente. Bien, ahora ya en el tema de la partición. ¿Qué entendemos por partición? ¿Qué es lo que nos dice la norma jurídica que regula la partición? Dice, por la partición permutan los copropietarios, cediendo cada uno el derecho que tiene sobre los bienes que no se le adjudiquen, a cambio del derecho que le ceden en los que se le adjudican. ¿Qué es lo que queremos decir? Tengamos el siguiente ejemplo en mente, ¿no? Existe un conjunto de bienes, ¿no? Que pertenecen a dos personas en copropiedad, ¿no? En copropiedad, en cuotas ideales, ¿no? Entonces, ellos cuando realizan la partición, uno de los copropietarios va a quedar como propietario exclusivo de un conjunto de estos bienes, ¿no? Y el otro copropietario va a quedar también como propietario exclusivo de los bienes restantes. Entonces, ¿qué significa la partición? Recordemos, en todos los bienes ambos tenían cuotas ideales. Entonces, para yo ser propietario exclusivo de alguno de ellos, le he tenido que ceder mi derecho sobre los otros bienes. Yo le he cedido mi derecho sobre los otros bienes a cambio que él me ceda el derecho que él tenía sobre los bienes que a mí se me están adjudicando. Mediante este mecanismo ponemos fin a la copropiedad. La partición es una de las formas, de las causales, de extinción de la copropiedad. Siguiente, por favor. Lo explicamos con un ejemplo. A y B son copropietarios de un lote de terreno de 1000 metros, ¿no? La cuota ideal de A sobre la totalidad del predio es el 60%. Y la cuota ideal de B es del 40%, en cuotas ideales. Han realizado un procedimiento de subdivisión, ¿no? Y como consecuencia de ello, han dividido el predio en dos lotes, en un lote de 600 metros y en un segundo lote de 400 metros. Luego de ello, inscriben la independización de cada sublote en los registros públicos. ¿Qué significa? Bueno, la subdivisión, como se va a exponer en la clase siguiente, se va a realizar ante la municipalidad, ¿no? O ante el órgano competente, dependiendo de la naturaleza del predio. Luego que se ha aprobado esta división física, ¿no? Los documentos respectivos se presentan a los registros públicos, ¿no? Para que dé mérito a la independización. ¿Y qué es la independización? Se va a crear una partida registral especial para cada lote, para cada predio resultante de esta subdivisión. Es decir, si en una partida estaba inscrito un predio de 1000 metros, vamos a cerrar esta partida y vamos a crear dos nuevas partidas. Una partida especial para el sublote de 600 metros y otra partida especial para el sublote de 400 metros. Pero hasta aquí la copropiedad subsiste. A y B eran copropietarios de un terreno de 1000 metros. Ahora A y B son copropietarios de dos lotes. A y B son copropietarios de un lote de 600 metros y A y B son copropietarios del segundo lote de 400 metros. Se ha creado una partida especial para cada uno de estos sublotes, ¿no? Y se ha inscrito la propiedad del bien de cada sublote a favor de ambos copropietarios en el porcentaje señalado. Hasta ahí la copropiedad subsiste. Solamente hemos dividido el bien en dos partes, ¿no? Y hemos inscrito esa división en los registros públicos. Bien, la partición en sí empieza aquí. A y B se ponen de acuerdo, ¿no? Y acuden a un notario y realizan la partición por escritura pública. ¿Qué significa?
que a A se le va a adjudicar el lote de 600 metros y a B el lote de 400 metros. Existe una cesión recíproca, ¿no? Porque recordemos que tanto A como B eran copropietarios de ambos lotes. Entonces, para que A adquiera la propiedad exclusiva del lote de 600 metros, significa que B le ha cedido su parte. Y a su vez, para que B adquiera la propiedad exclusiva del lote de 400 metros, A le ha cedido su parte sobre este lote. Eso es la partición, ¿no? Y de esa forma se ha extinguido la copropiedad. Ahora ya no hay copropiedad sobre ambos sublotes, sino que A es propietario exclusivo del lote de 600 metros y B es también el único propietario del lote de 400 metros, ¿no? Inscribimos esta partición, ¿no?, en mérito a la escritura pública otorgada en los registros públicos. Y ya va a figurar A como único titular del lote de 600 metros y B como único titular del lote de 400 metros. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos un poquito más sobre la partición. ¿Qué aspectos vamos a ver a continuación? ¿Cuándo es obligatoria la partición? ¿No? ¿Cuál es el plazo que tiene alguno de los copropietarios para solicitar la partición? ¿No? Si es que los bienes en copropiedad se pueden adquirir por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Vamos a conversar también sobre la partición convencional, sobre la partición de bienes indivisibles, ¿no?, y sobre el derecho de preferencia de cada copropietario en la adjudicación del bien común. Y finalmente sobre el pacto de indivisión. Siguiente, por favor. Obligatoriedad de la partición. ¿Cuándo la partición se debe realizar? Los copropietarios están obligados a hacer partición cuando uno de ellos o el acreedor de cualquiera lo pida. Ojo, la norma dice cuando uno de ellos, es decir, no importa la cuota ideal que tenga ese copropietario. Puede ser una cuota mínima, puede tener el 0,0002%, ¿no?, de un predio de gran extensión. Entonces no se requiere mayoría, no se requiere unanimidad. Basta la petición de cualquiera de los copropietarios, sin que importe la cuota ideal que tenga. También es obligatoria la partición cuando cualquier acreedor, ¿no?, de cualquier copropietario lo pida. ¿A qué nos referimos con acreedor? ¿No? Uno de los copropietarios tiene obligaciones que cumplir, ¿no? Y esas obligaciones las tiene que cumplir frente a alguien a quien se le denomina acreedor. Entonces, aquel que tiene un derecho de cobro, ¿no?, respecto de alguno de los copropietarios del bien, puede solicitar también la partición del bien, a fin que se defina, ¿no?, se extinga la copropiedad y se adjudique al copropietario deudor la parte que le corresponde. Siguiente, por favor. Imprescriptibilidad de la partición y de los bienes comunes por los copropietarios. La acción de partición es imprescriptible y ninguno de los copropietarios ni sus sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la acción de partición es imprescriptible? Significa que se puede solicitar judicialmente la partición en cualquier momento. Puede estar un bien en copropiedad 1 año, 2 años, 5 años, 10 años o más, ¿no? Entonces, en cualquier momento, cualquiera de los copropietarios puede solicitar la partición del bien, o sea, que se ponga fin a la copropiedad. Ninguno de los copropietarios ni sus sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes. ¿Qué ocurre? En la práctica sabemos que cuando se adquiere un bien por prescripción, cuando se adquiere un bien sujeto a copropiedad, ocupan
una parte determinada del predio, ¿no es cierto? Entonces, si eso ocurre, ¿no? Independientemente del tiempo que esta persona venga poseyendo el bien común de manera parcial o de manera total, ¿no? No va a poder solicitar que se le declare propietario exclusivo por prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquirir la propiedad de los bienes, ¿no? Por ejemplo, yo vengo poseyendo un bien, ¿no? De manera continua, pacífica y pública, como propietario, por más de 10 años, ¿no? El hecho de haber cumplido con estos requisitos, ¿no? Ya me hace propietario del bien. Entonces, eso no sucede aquí cuando hay copropiedad. Puede pasar que alguno de los copropietarios esté ocupando, ¿no? De manera exclusiva una parte determinada, física, del bien, o la totalidad del bien sujeto a copropiedad. Y puede estar haciéndolo por 5 años, 10 años o más, ¿no? Entonces, jamás va a adquirir el bien por prescripción adquisitiva de dominio, es decir, por el transcurso del tiempo. No lo va a poder hacer. Es imprescriptible, ¿no? Los bienes sujetos a copropiedad por alguno de los copropietarios o sus sucesores, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. La partición convencional. ¿Cuándo existe partición convencional? Cuando decimos partición convencional, queremos decir que existe acuerdo. Los copropietarios pueden hacer partición por convenio unánime. La partición convencional puede ser hecha también mediante sorteo. Habíamos dicho que las decisiones sobre el bien común, ¿no? Referente a actos de disposición requerían acuerdo unánime, es decir, que todos los copropietarios estén de acuerdo en realizarlo. Entonces, como la partición es un acto de disposición, se requiere también que todos los copropietarios estén de acuerdo. Por eso dice convenio unánime, significa una sola voz, ¿no? Que todos hayan tomado la decisión de realizar la partición. Basta que alguien se oponga para que no pueda realizarse la partición convencional, porque no existe convención, no existe acuerdo. Bien, la partición convencional puede ser hecha también mediante sorteo. También es un mecanismo, pero obviamente también todos deben estar de acuerdo en ello, ¿no? Entonces, dividen, por ejemplo, si es una masa hereditaria, ¿no? Y son 10 herederos, dividen esta masa en 10 partes equivalentes, ¿no? Y pueden también acordar ellos que la partición se realice mediante sorteo. Entonces, realizan un sorteo, ¿no? Y ahí se define, como resultado de este sorteo, qué grupo de bienes le toca a cada copropietario, ¿no? Y así, eso se debe materializar evidentemente para que sea inscrito en una escritura pública. Siguiente, por favor. Bien. Aquí he tratado, ¿no? de elaborar los pasos para la partición, ¿no? No todos ellos se necesitan cumplir, ¿no? Vamos viendo que si se cumplen 2, ¿no? Si es posible realizar la partición hasta ese punto, ya no es necesario, evidentemente, que continuemos con los demás. Pongámonos en el caso de una masa hereditaria, ¿no? Entonces, el bien inicialmente era de A y B, ¿no? O el conjunto de bienes. Tenían varios bienes, A y B, ¿no? Que eran esposos. Fallece uno de ellos, ¿no? Como bien sabemos, cuando uno está casado bajo régimen de sociedades gananciales, ¿no? Una vez que se fenece la sociedad de gananciales y se liquida la sociedad de gananciales, los bienes remanentes, que vienen a ser precisamente los gananciales, se dividen en 2 partes.
¿no? 50% para cada uno de los cónyuges. En este caso, la cónyuge sobreviviente tiene 50% por gananciales, ¿no? Y el cónyuge que ha fallecido le corresponde el otro 50%. Pero ese 50% ahora le va a corresponder a sus herederos, ¿no? Que en el ejemplo propuesto es su esposa y 3 hijos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos determinar la cuota ideal de cada copropietario. En el ejemplo propuesto, ¿no? Como existen 3 hijos y como de acuerdo a ley la esposa hereda como un hijo más, el 50% del causante, ¿no? Del cónyuge que ha fallecido, se debe dividir entre 4, ¿no? Entre la esposa y los 3 hijos. De manera que cada uno va a adquirir una cuota ideal de 12.5%. Ahora, la cónyuge ya tenía 50% por gananciales. Entonces la cónyuge tiene el 62.5% y cada uno de los 3 hijos tiene 12.5%. Ya determinamos la cuota ideal de cada copropietario sobre la masa hereditaria. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Debemos identificar y valorizar los bienes sujetos a copropiedad. ¿No? Identificar los bienes sujetos a copropiedad y los debemos valorizar, ¿no? Tenemos que tener en claro cuál es el valor de cada uno de los bienes que están sujetos a copropiedad. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que tienen cuotas ideales diferentes, ¿no es cierto? Entonces, a la cónyuge le va a corresponder el 62.5% del valor de todos los bienes. Y a cada hijo el 12.5%. Entonces, por eso es importante la valorización, para poder establecer qué bienes se pueden adjudicar a cada uno de ellos. Si existen bienes suficientes, realizamos la partición, ¿no? Entonces, hasta aquí, si pasamos este filtro, ¿no? Ya extinguimos la copropiedad. Entonces, la condición es que existan bienes suficientes para que podamos realizar esta adjudicación. Evidentemente, no va a existir, o es difícil, ¿no? Complicado que pueda existir de este conjunto de bienes, un grupo cuyo valor, ¿no? Represente exactamente el 62.5%, y 3 grupos de bienes que representen 12.5% del valor total, ¿no? Pero eso no obsta que se pueda realizar la partición, ¿no? Y si existe alguna diferencia, ¿no? Que se deba redimir, entonces el copropietario que recibió de más, ¿no? Debe compensar en dinero a los copropietarios que recibieron de menos, ¿no? Para poder realizar la partición. Si no, sería impracticable, ¿no? Que digamos, bueno, no tenemos ningún bien cuyo valor representa el 62.5%, ¿no? Tenemos uno que representa el 65%. Pues ese sería adjudicable, ¿no? A la cónyuge. Y si hubiera alguna diferencia, tendría que darlo en dinero a los demás copropietarios. Bien. Ahora, ¿qué sucede si no existen bienes suficientes, ¿no? De pronto tenemos un terreno, un solo terreno. Tenemos que determinar si los bienes son divisibles física y jurídicamente. ¿A qué nos referimos? ¿No? Un terreno evidentemente siempre es susceptible de ser dividido de manera física, ¿no? Pero si el terreno tiene, por ejemplo, 200 metros, no podemos dividir el terreno en áreas de 30 metros, ¿no es cierto? Debemos tomar en cuenta los parámetros urbanísticos y edificatorios. Y uno de ellos precisamente es el área del lote normativo, el área mínima, ¿no? Que se debe respetar.
para poder realizar la subdivisión. Entonces, o de pronto tenemos como bien una casa unifamiliar, ¿no? Que no es susceptible de división física. ¿Cómo dividimos una casa en 5 partes? No podemos darle a uno de los hijos la sala, ¿no? A otro el comedor, a otro una habitación. No, no es posible porque es una vivienda unifamiliar. Entonces, pero en el caso que sí fuera factible, ¿no? Si es divisible física y jurídicamente el bien, ¿no? Realizamos la división física del bien, ¿no? Mediante subdivisión o parcelación, o solicitamos la independización con reglamento interno, ¿no? Y luego realizamos la partición. Ahora, si el bien no es divisible, como lo había señalado, tenemos estas opciones, ¿no? O adjudicamos el bien a alguno o a alguno de los copropietarios, evidentemente con cargo a que éste, ¿no? pague el valor, ¿no es cierto?, que nos le está siendo entregado a los demás copropietarios. Como tenemos una sola casa y de pronto uno de los copropietarios es titular del 70% de acciones y derechos, pues bien, le adjudicamos el bien a él y él debe de pagar el 30% del valor del predio a los demás copropietarios que no están recibiendo el bien. No reciben el bien, pero reciben su cuota ideal en dinero, ¿no? En lo que representa su cuota en el bien. Ahora, en el escenario que esta situación no fuera factible, ¿no? De pronto ninguno de los copropietarios tiene el dinero suficiente o no se desea adjudicar el bien. No tiene el dinero suficiente para pagar a los demás, ¿no? Lo que les corresponde, o no tiene interés en adjudicarse el bien. Entonces, otra alternativa que nos da la ley es que se realice la venta contractual, se vende el bien, ¿no? Y que se divide el precio en función a la cuota que cada quien tiene, ¿no? Y si esto no es posible, ¿no? Porque no existe ya acuerdo de todos los copropietarios, ¿no? Para que se realice esta venta a un tercero, solo queda la partición judicial. Es decir, que se solicite la venta judicial del bien en pública subasta, ¿no? Como lo habíamos ya señalado, cualquiera de los copropietarios está habilitado, ¿no? Para solicitar, para peticionar, para formular esta pretensión ante el juez. Esta es la última opción. Cuando ya hemos evaluado todas las demás opciones, ¿no? Y ninguna de ellas ha sido posible de realizar, no queda más que la partición judicial. O de pronto también pueden celebrar un convenio arbitral y recurrir al arbitraje, para que sea el árbitro quien realice este proceso. Siguiente, por favor. Bien. Y esto es lo que nos dice la ley al respecto, ¿no? Los bienes comunes que no son susceptibles de división material, ¿no? Pueden, 1, ser adjudicados en común a 2 o más copropietarios. 2, se venden por acuerdo de todos y se divide el precio. Y si los copropietarios no están de acuerdo ni con la adjudicación en común ni con la venta contractual, como última opción, se vende el bien en pública subasta. O sea, se remata el bien. Siguiente, por favor. Derecho de preferencia del copropietario. Los copropietarios tienen el derecho de preferencia para evitar la subasta y adquirir su propiedad, pagando en dinero el precio de la tasación en las partes que correspondan a los demás copartícipes.
¿Qué significa? ¿No? Ya, bueno, la idea es evitar la subasta del bien, ¿no? Hasta antes que se realice la subasta del bien, ¿no? Cualquiera de los copropietarios puede solicitar al juez la adjudicación del bien. Evidentemente, para eso debe de pagar, ¿no?, el valor de la cuota ideal que le corresponde a los demás copropietarios, ¿no?, teniendo en cuenta la tasación del bien, ¿no?, la valorización que se ha realizado en el proceso respecto del bien. Siguiente, por favor. Bien, pacto de indivisión. El pacto de indivisión impide la partición, pero ¿qué es lo que se requiere para el pacto de indivisión? ¿No? Los copropietarios pueden celebrar pacto de indivisión por un plazo no mayor de 4 años y renovarlo todas las veces que juzguen conveniente, ¿no? Entonces, requiere que todos los copropietarios acuerden este pacto, ¿no?, el pacto de indivisión, por un plazo que no puede exceder de 4 años, ¿no?, y que para que pueda ser inscrito, ¿no?, y ser oponible a terceros, ¿no?, necesita constar en una escritura pública otorgada ante notario, ¿no?, y de esa forma va a tener efecto este pacto, va a ser oponible, va a tener eficacia frente a los terceros. ¿Qué significa? Que inscrito el pacto de indivisión, ¿no?, los terceros no van a poder solicitar la partición, y evidentemente tampoco ningún copropietario, ¿no?, salvo evidentemente una causa justificada, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Habíamos señalado que podría ser impracticable, ¿no?, que luego de valorizar los bienes, alguno de ellos representen exactamente la cuota ideal que le corresponde a alguno de los copropietarios, ¿no? O sea, que exista del conjunto de bienes, ¿no?, por ejemplo, una casa que represente el 62.5% que tiene un copropietario sobre la totalidad sobre el conjunto de bienes, ¿no? Entonces, obviamente, por acuerdo de todos ellos, se le va a tener que adjudicar un bien de mayor valor o un bien de menor valor, ¿no? La idea es que sea un valor cercano a la cuota que le corresponde. De allí la importancia de realizar la valorización de todos los bienes, ¿no?, y de definir la cuota que le corresponde a cada copropietario. Pero pongámonos en el caso que a alguien que le correspondía bienes valorizados en $60,000, se le adjudica una vivienda cuyo valor es de $65,000, ¿no es cierto? En ese supuesto, la ley ha establecido que debe de inscribirse de oficio una hipoteca legal a favor de los demás copropietarios, ¿no? ¿Qué es lo que señala? ¿No? Además de las hipotecas legales establecidas en otras leyes, se reconocen las siguientes, ¿no? La de los inmuebles adquiridos en una partición con la obligación de hacer amortizaciones en dinero a otros de los copropietarios. O sea, él recibió un bien de $65,000 cuando le correspondía bienes valorizados en $60,000, ¿no? Y en el título consta que él debe amortizar la diferencia, o sea, los $5,000, a los demás copropietarios. Entonces, en ese caso, inscribimos la adjudicación del bien a este copropietario, pero además, aunque no se solicite, aunque no se nos pida, los registradores públicos debemos de inscribir de oficio una hipoteca legal, ¿no?, a favor de los demás copropietarios por esa diferencia de valor, ¿no?, que no están recibiendo. Bien. Siguiente, por favor. Bien, a continuación voy a compartir algunos criterios, ¿no?, vinculantes que constituyen precedente de observancia obligatoria, y los voy a explicar. Un precedente señala
¿no? Los gravámenes que afectan la cuota ideal de uno de los copropietarios de un bien deben trasladarse a todas las partidas registrales resultantes de la división y partición de dicho bien. Lo explico. De un predio matriz, yo adquiero una cuota ideal, ¿no? Entonces, el bien está sujeto a copropiedad. Somos varios copropietarios, ¿no? Evidentemente, la suma de todas las cuotas de todos los copropietarios da 100%, ¿no? Entonces, uno de los copropietarios que tiene un 5%, ha sido demandado, ¿no? En un proceso de obligación de dar suma de dinero. Y en la partida matriz se ha inscrito un embargo sobre ese 5%, ¿no? Que es de propiedad de uno de los copropietarios, ¿no? Uno podría decir, pero solo se afectó su cuota. Mi cuota no ha sido afectada. Pero tengamos en cuenta algo. Tenemos cuotas ideales respecto de todo el predio, ¿no es cierto? El 1% que yo tengo no está definido materialmente. Yo tengo 1% de todo el predio, y él también. El demandado, ¿no? El embargado, tiene 5% de todo el predio. Entonces, tenemos un embargo inscrito sobre acciones y derechos, ¿no? Que afectan la cuota ideal de uno de los copropietarios, solo de uno. El bien se divide, ¿no es cierto? Ahora decimos, hay que poner fin, ¿no? A la copropiedad. Vamos a solicitar la subdivisión del predio, ¿no? Somos 5 copropietarios, vamos a dividir el predio en 5 partes, ¿no? ¿Qué va a pasar con este embargo? El embargo se va a trasladar a las 5 partidas registrales. O sea, cuando se divide el predio, se va a crear una partida especial para cada uno de esos 5 lotes. El lote 1 va a tener su propia partida, el lote 2 su propia partida, y así. Pero el embargo que afectaba la cuota ideal de este copropietario se va a trasladar a las 5 partidas. O sea, vamos a ser todos copropietarios de los 5 predios, ¿no es cierto? Y el embargo se va a trasladar a las 5 partidas, indicando que afecta el 5%, ¿no? de este deudor. Realizamos la división y partición, ¿no? Imaginemos, yo no soy el demandado, a mí no me embargaron mi cuota ideal, y me adjudican uno de los lotes, porque es lo que me corresponde, me adjudican uno de los lotes. Y así, ¿no? El segundo lote se lo adjudican al embargado, y los demás lotes a los demás copropietarios, ¿no? Y ponemos fin a la copropiedad. Uno podría pensar que como a mí ya me adjudicaron un bien, ¿no? El embargo debe cancelarse, porque no me embargaron mi cuota ideal. Pero eso no es así, porque debemos tener en cuenta que el embargo afectó la cuota ideal, ¿no? De la totalidad del predio. Cuando el predio se divide en 5 partes, el embargo sigue afectando en esa misma cuota ideal de cada uno de los predios resultantes. Entonces, la adjudicación, ¿no? No genera el levantamiento del embargo. O sea, la adjudicación a los demás copropietarios no tiene como consecuencia que se levante el embargo. El embargo va a subsistir en las 5 partidas, y por tanto va a afectar, ahora sí, luego de la partición, a los 5 copropietarios, porque ellos han adquirido el bien de manera exclusiva luego de inscrito el embargo. Ya será en el proceso judicial, ¿no? Donde a petición o a solicitud, ¿no? Del demandante o de un tercero legitimado, ¿no? Se podrá definir de pronto sobre qué bien se va a ejecutar el embargo, ¿no? Pero si
pero debemos tomar en cuenta esta situación, ¿no? Que puede ser perjudicial. No es muy conveniente adquirir un bien en cuotas ideales, y uno de los motivos es este precisamente. Siguiente, por favor. Bien. El siguiente caso. Cuando la partición material del predio efectuada por el testador sea de imposible cumplimiento, procede a inscribir la determinación de cuotas ideales acordada entre los sucesores a quienes el testador benefició con dicho bien, para lo cual deberán presentar escritura pública. ¿Qué sucede? Si en un testamento, ¿no? A veces el testador tiene una casa, ¿no? De 2 pisos. Y él dice, ¿no? En el testamento, el primer piso para mi hijo Juan, ¿no? El segundo piso para mi hija María, y los aires para mi hija Juana. Él ya está definiendo físicamente qué parte material del predio le va a corresponder a cada uno de sus hijos. Entonces, no puedo inscribir esa transferencia testamentaria, ¿no? A favor de los herederos, si es que previamente el bien no se divide conforme lo ha señalado el testador. Hay que respetar su voluntad, ¿no? Él ya ha definido qué es lo que le corresponde a cada uno de sus herederos, ¿no? Entonces, si él dice el primer piso para A, el segundo para B y los aires para C, ¿no? Eso significa necesariamente que tenemos que dividir el predio bajo régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Es decir, presentar planos de independización, ¿no? Una memoria descriptiva y un reglamento interno. Entonces, en el escenario que esto sea posible, se inscribe y luego, o de manera simultánea, se inscribe el traslado de dominio por testamento. O sea, independizo el primer piso a favor de Juan, ¿no? El segundo piso a favor de María, y los aires a favor de Juana. Pero ¿qué sucede cuando esto no es posible? Materialmente no es posible realizar esta independización, ¿no? Eso ya se evaluó, ¿no? Y no es factible. El Tribunal Registral nos ha dado una salida muy interesante y evidentemente conforme al ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la salida? Que los copropietarios, ¿no? O sea, que en este escenario, que los herederos, ¿no? Definan sus cuotas ideales. De pronto podrán decir, ¿no? Bueno, como yo adquirí el primer piso, ¿no? Tengo mayor área ocupada, ¿no? Mi bien vale más, ¿no? El del segundo piso, bueno, hay pozos de luz, ¿no? Y finalmente los aires, como no están edificados, ¿no? Tienen un menor valor. Entonces ellos, todos los que han adquirido este bien, deben definir sus cuotas ideales. De pronto, pero en una escritura pública, ¿no? De pronto dirán, no, Juan del primer piso tiene 40%, ¿no? María tiene 35, ¿no? Y Juana tiene lo restante. Entonces, inscribimos, ¿no? Ya no la independización, porque no es posible, ¿no? Tampoco cada piso a favor de cada heredero, porque tampoco es posible, sino lo que inscribimos es el traslado de dominio, ¿no? Y ese acuerdo de determinación de cuotas ideales. Pero vamos a escribir las cuotas ideales de cada uno de estos herederos, ¿no? Sobre la totalidad del predio, sobre todo el inmueble. Ya ellos en un acto posterior podrán realizar ya la división conforme consideren. Siguiente, por favor. Bien. Este último acuerdo es interesante, ¿no? Este último precedente. Sucede que cuando realizamos la partición, ¿no?
se suele consignar en la escritura pública la valorización de los bienes, ¿no? El Tribunal Registral ha definido que la valorización no es un requisito esencial de la partición. Si bien es cierto, es necesaria realizar la valorización, ¿no es cierto?, para poder definir los bienes que se van a adjudicar a cada copropietario, ¿no?, en función a la cuota ideal que tienen. No es necesario que conste en el título, porque la ley no lo exige. Entonces, si se consigna, no se toma en cuenta para efectos de la liquidación de derechos registrales. Es decir, la adjudicación de bienes como consecuencia de la partición siempre será un acto invalorado. Y que en el presente año, el monto a pagar por derechos registrales es de 53 soles, como monto fijo, ¿no? 53 soles por la partición de cada bien. Entonces, no debemos de tomar en cuenta la valorización que consta en la escritura pública para calcular los derechos registrales, ¿no? Siempre va a ser el monto de 53 soles, es en el presente año, ¿no? Cuando se incremente la UIT, el monto se va a actualizar. Bien, con eso he concluido mi participación. Voy a absolver las preguntas, ¿no?, que se han formulado. Les agradezco su atención.